Bien, buenas tardes chiquillos, bienvenidos a este último módulo. Esta semana ya terminamos, ya sería todo con esta asignatura. Primero contarles, ¿cierto?, el tema de las notas de los trabajos anteriores. Ya las notas ustedes ya las tienen en el aula virtual, ¿cierto? Nuevamente sorprendida por las notas, la verdad que hicieron trabajos muy bien hechos, ¿cierto? Creo que la nota más baja fue un 6, ¿cierto? Y por cuestiones súper puntuales, pero todos tuvieron muy buenas notas. Los que no lograron el 7 fue por detalles importantes, ¿cierto? Que no consideraron. La retroalimentación yo se la dejé a una persona por equipo, ¿ya? Para no estar escribiendo lo mismo a cada uno. Así es que en el aula virtual, el que tenga la retroalimentación de la nota para que se la pueda compartir a sus compañeros de equipo de trabajo, ¿ya? Como les digo, súper bueno, no nada que decir, súper bueno. Ustedes me han sorprendido durante todo este tiempo con trabajos de muy buena calidad. Así que súper bien, me da la sensación de que van a ser terapeutas súper aplicados. Así que eso es buenísimo, es muy bueno eso. ¿Qué más? Eso sería con respecto a las notas y les voy a compartir para que veamos qué es lo que vamos a ver este módulo, que es un poquito más largo que los otros, no en tiempo, porque dura igual, son dos conexiones igual, hasta el viernes, ¿cierto? Hasta el sábado, pero lo que tiene diferente es que además se agrega la evaluación final por competencia. Ya ustedes saben que esta carrera es una carrera innovada, ¿cierto? Y que por ende tiene esta evaluación final y que todos llegan a esa evaluación. O sea, en el fondo no hay forma de un poco de librarse, ¿cierto? Como es en las otras asignaturas que no están innovadas y que los que llegan a examen son los que no lograron un 5,5. Pero en el caso de ustedes, todas las carreras innovadas tienen que llegar sí o sí a la evaluación final por competencia. Entonces, por eso digo que es un poco más largo, porque tiene un poquito más de contenido, ¿cierto? Y por ende van a tener dos trabajos adicionales a los que efectivamente tienen toda la semana. ¿Ya? Vamos a compartir entonces para mostrarles la presentación del módulo. No, no lo están viendo. Me doy cuenta al tiro que no lo ven porque ahí está. Ahí sí. ¿Lo ven, verdad? Sí, ok. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a ver esta semana. Y esta semana básicamente es elaborar un plan de difusión, dice, para una unidad de atención de servicio de terapias complementarias. Ya en las actividades de aprendizaje, bueno, vamos a tener las dos videoconferencias que hemos tenido siempre. Vamos a tener tareas formativas que tienen que ver con el reconocimiento de conceptos de marketing, ¿cierto? Vamos a completar un formulario de un plan de difusión, análisis grupal, ¿cierto? Con respecto a público objetivo, que también lo vamos a ver. Tienen dos cuestionarios referidos a los mismos temas, el primero al público objetivo, el segundo a los canales de comunicación. Y además tenemos la sumativa, ¿cierto? Que es en equipo de trabajo, que van a tener que elaborar un plan de difusión, ¿cierto? De una unidad de terapia. Hay unos formularios especiales, por lo tanto no va a ser tan complicado, sino que aquí la complicación quizás va a ser poder enfocarse bien en lo que efectivamente hay que difundir, porque no todo es necesario, ¿cierto? Tiene algunas, no limitaciones, pero está como bien enmarcado. Los criterios que vamos a evaluar, bueno, que ustedes sean capaces de identificar un público objetivo, asociar público objetivo con los canales de comunicación, difusión de unidades de atención de servicio, dice, elabora un plan de difusión, etcétera. Vamos a tener la prueba sumativa, ¿cierto? Que es la tarea que estábamos leyendo, que es elaborar un plan. Tienen varios videos también para poder enfocarse un poco más en lo que estamos hablando.
y tienen 2 PPTs, además que los que vamos a ver ahora, ¿cierto? Uno ahora y el otro en la segunda videoconferencia. ¿Qué vamos a hacer? La evaluación final por competencia, que además también tiene que ser esta semana. Primero, el aprendizaje esperado, elaborar un plan de difusión para unidad de atención de terapias complementarias. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo primero, aquí hay una parte conceptual y una parte práctica. Son se divide en 2 partes, digamos. La parte conceptual es un cuestionario, ¿cierto? Que tienen 40 minutos y que tienen solo un intento. Funciona de la misma forma como funcionan los otros cuestionarios, con la diferencia que es un poquito más largo. Creo que tiene 10 preguntas, si no me equivoco. Y la segunda parte, ¿cierto?, es hacer esta difusión, pero mediante las redes sociales, que puede ser Instagram, Facebook o lo que ustedes quieran. Y una vez realizado, me tienen que dejar el link, ¿cierto?, en el aula virtual y yo ahí lo puedo revisar. Esto vale el 30%, ya las 2 cosas juntas. Por lo tanto, lo que yo hago es promediar el cuestionario con esta tarea de difusión en las redes sociales. Ambas notas se promedian y les va a dar para el 30%. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a hacer, que yo creo que es harto, así que vamos a tener que ocupar muy bien el tiempo esta semana para poder alcanzarlo a hacer todo. Importante, sí, la evaluación final por competencia va a estar visualizado, ¿cierto?, para que ustedes lo puedan ver en el aula a partir del día viernes y tienen la opción de responder y de realizar esta difusión en las redes sociales hasta el día domingo, ¿ya? En esta parte de la evaluación por competencia. La sumativa, igual que en todos los otros módulos, ¿cierto?, hasta el día sábado. Y como yo sé que esta semana van a tener un poquito más de pega, yo voy a dejar desde hoy día ya visualizada la sumativa, para que ya la empiecen a mirar y la empiecen a revisar y no se encuentren el miércoles con todo encima. ¿Ya? Eso es lo que les podría ofrecer por ahora con respecto a las tareas. ¿Alguna pregunta, chiquilla? ¿No? Parece que no. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Mueve la cabeza por lo menos para poder verlo. Gerardo, no sé si estás hablándome a mí. ¿No? Ah, ya, ok. Chiquilles, dice Camilo. Ya, chiquilles. Listo, vamos a empezar entonces con el módulo número 1, para luego comenzar, vamos a seguir con los conceptos de marketing, y vamos a finalizar entonces con la tarea de esta conexión. Vamos a darles la presentación del módulo. Profe, antes de que empieces, una consulta. Dígame. El módulo, o sea, la tarea sumativa, la número 4, ¿uno se tiene que basar en lo que hizo anteriormente? Sí, la podemos revisar, para que después la podemos revisar para que les quede un poco más claro, ¿les parece? Pero, o sea, lo podemos hacer con el mismo grupo que hicimos este trabajo y... Exactamente. Ya. Sí, con el mismo equipo. Eso era la... Sí, el ideal ya. es que sea con el mismo equipo porque ya se conocen. Entonces saben sus tiempos, se pueden coordinar mejor, etc. Ahora, si alguno quiere cambiarse de equipo, yo no tengo ningún drama en que lo hagan, ¿cierto? Pero el ideal es que lo hagan con el mismo. ¿Sí? Ya, ahora puedo compartir. Ok, gracias. A ver. Nunca me resulta la primera esta cuestión. ¿Por qué no me abre? Ay, qué pesado. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven, verdad? Que me responda alguien porque no veo a nadie en cámara. Sí, profe. Sí. Ya, ok, gracias. Bien, vamos a ver entonces el módulo 4, que es la difusión de la unidad de atención. Pero vamos a ir viendo algunas cosas, ¿cierto? Como para saber bien de qué se trata esto de la difusión.
Entonces, ¿qué es la difusión o qué es una estrategia de difusión, cierto? Aquí dice, una estrategia de difusión es un dispositivo que sirve para asegurar que los mensajes claves de un proyecto, de una iniciativa, de todo lo que ustedes quisieran emprender, por ejemplo, llegue a su público, ¿cierto? Y este público además apoye al logro de los objetivos planteados. Entonces aquí ya tenemos dos cosas. Primero que es un dispositivo, ¿cierto?, que nos va a servir para que este mensaje llegue al público que efectivamente queremos invocar y además que este público, ¿cierto?, nos ayude a lograr nuestros objetivos. Por lo tanto, esta difusión también tiene que tener objetivos que se deben plantear. Una estrategia de difusión, dice, para que sea efectiva, debería formar parte de un plan de comunicación integral de una organización o un programa o un emprendimiento, que es el caso de ustedes. Cuando gestionas un proyecto para ser presentado, por ejemplo, a fondos concursables o al financiador o alguien que te va a prestar las lucas, ¿cierto? Por ejemplo, te encuentras con que tienes que describir un espacio acotado de un formulario. Ustedes ya saben lo que es un formulario y entienden que los formularios tienen espacios en blanco, ¿cierto?, que deben ser completados. O sea, esa es la función del formulario, si no, no tiene razón de ser. Una estrategia de difusión, dice, a contrarreloj, o sea que por lo regular siempre te lo piden rápido, no es algo que te tengas que tomar un mes para hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto, lo mejor es que siempre esto ya esté definido. Y dice, y traído de los pelos de cualquier plan integral coherente y efectivo. Por eso, como siempre es apurado, lo esencial es hacerlo con tiempo. Lo ideal, entonces, es que se formule en base a un diagnóstico previo y una planificación por resultados. Pero como sabemos, dice que los donantes, por ejemplo, aquí estamos hablando por ejemplo, de una clínica, ¿cierto?, y las convocatorias a proyectos y emprendimientos no están para tanto asunto, tendremos que poder hacer mentalmente y luego en un papel este análisis de una manera muy esquemática, ¿sí? Esto tiene que tener un esquema, ahí más adelante lo van a ver. Tiene que tener el esquema porque si no las cosas se pierden y las ideas por lo regular nunca se atrapan todas. Uno las puede tener en la cabeza, pero a veces como que, no, o sea, es que, y después uno, mira, debía haber puesto esto. Entonces, para que eso no suceda, hay que hacerlo antes, ¿cierto? Y hay que planificarlo. ¿Para qué sirve entonces una estrategia de difusión de proyecto y para qué nos solicitan una, ¿cierto? Una estrategia sirve para, por ejemplo, dar a conocer los productos, bienes y servicios que estamos ofreciendo como parte de un proyecto, tanto sus beneficios, sus ventajas y oportunidades para la audiencia o para el público objetivo, que es el que nosotros nos tenemos que enfocar. Lograr también identificación con una idea, con una marca, una propuesta, ¿cierto?, para que las personas nos apoyen en su visibilidad y posicionamiento. Aquí yo podría ponerle, no sé si en alguna oportunidad, me parece que les puse el ejemplo, cuando dan un anuncio, por ejemplo, de cerveza, por lo regular, siempre la cerveza la asocian a mujeres muy curvilíneas, ¿cierto?, muy bonitas, ¿cierto? Entonces, se entiende que el público objetivo de esta cerveza son varones y varones de un rango etario joven, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Aunque hay gente que es más grande y que también se siente joven, ¿cierto? Pero esa es la idea, siempre tratar de enfocar. Ahora, lo del marketing también ha tenido sus cambios en el último tiempo. Yo no sé si ustedes han visto estos últimos reclames de televisión del detergente Quix, que es uno biodegradable, retornable, no sé qué, no sé cuánto, que es transparente y todo lo demás. Y sale un varón lavando la loza, ¿cierto?
De hecho, un joven de la red, no me acuerdo su nombre, el que hace Mentiras Verdaderas, también aparece él lavando la loza. Eduardo Fuentes, creo que es Eduardo Fuentes. Entonces, ahí ya hay un cambio, ¿cierto? Porque ellos lo que están tratando de hacer, que su público objetivo sea más allá, ¿cierto?, de las mujeres, que somos las que históricamente, ¿cierto?, hemos tenido que cumplir nuestro rol histórico y lavar la loza. Ahora no. Ahora las cosas van cambiando, por tanto, estos públicos objetivos también va cambiando de acuerdo a las nuevas visiones de vida que tienen las personas actualmente. Hay otro reclame también que dice mucho de esto, que es en reclame de esta tienda Easy, donde venden unas parrillas. Y se ve una familia, ¿cierto? Que está el abuelo, es un abuelo, es un niño y es la mamá del niño. Pero la mamá del niño es la hija del abuelo, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos, ¿cierto?, que el concepto de familia, ¿cierto?, en esta búsqueda de público objetivo, también va cambiando, ¿cierto? Antiguamente era el papá, la mamá, los niños, y con suerte los abuelos que estaban como incorporados a esta familia, si es que estaban con ellos. Pero ahora no, las familias ya no son, uno no puede identificar una familia tan solo con esa forma, sino que las familias son las personas que viven juntas en definitiva, ¿cierto? Más allá del sexo, más allá de la edad, más allá del parentesco inclusive. Entonces esto del público objetivo también se ha ido como extrapolando a otras ideas o a otras formas que no estábamos tan acostumbrados. Por ejemplo, también, ¿para qué? Dice, mostrar el proceso de implementación de un proyecto, compartir la experiencia y los resultados. Visibilizar a los donantes y el apoyo ofrecido junto con los resultados. Asegurar la viabilidad, dice, de un proyecto, la consecución de sus objetivos y la transmisión de conocimientos. Y, obviamente, muchas cosas más. Bien, entonces, ¿cómo vamos a diseñar esta estrategia de difusión? ¿Cierto? Aquí ustedes ven un cuadrito en la cual nos ayuda mucho para comenzar, ¿cierto?, a tirar lápiz, como se dice, y poder hacer efectivamente lo que nosotros queremos hacer. Dice, una estrategia de difusión tiene objetivos claros y concisos y el propósito general es que los mensajes más importantes efectivamente lleguen al público. Las preguntas principales, ¿cierto?, son, abajo dice, ¿qué necesitamos comunicar? ¿Para qué lo necesitamos comunicar? ¿Y para quién lo necesitamos comunicar? Esas son las 4 preguntas, ¿cierto?, que son básicas para comenzar esta estrategia de difusión. Dice, cuando estás frente a una hoja en blanco y no sabes por dónde empezar, sugiero que te hagas estas preguntas, ¿cierto? Estas preguntas te ayudarán a definir los 3 puntos más importantes de una estrategia. Entonces, de acuerdo a esta planilla, ¿cierto?, uno tiene que enfocarse. Si a ti te dijeran y te pasaran ya, escríbeme cuál va a ser tu plan de estrategia. Entonces ahí uno empieza a darse vuelta así y la neurona se vuelve loca pensando en qué escribo. Entonces estas preguntas son las que te logran enfocar, ¿cierto?, efectivamente en lo que tienes que poner en un plan de estrategia. Dice, ¿qué necesitamos comunicar? Y ahí entendemos, ¿cierto?, un mensaje clave, ¿cierto? A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar, nos vamos a imaginar, ¿cierto?, que vamos a poner una lavandería, ¿sí? Una lavandería, ok. Entonces, ¿qué necesitamos comunicar? ¿Cuál sería el mensaje clave de una lavandería, ¿cierto? Yo podría decir, a lo mejor a ustedes se les ocurre otra, ¿cierto? Podríamos decir ropa limpia, ¿cierto? Ese es el mensaje clave, ropa limpia, porque obviamente, sí, ¿para qué uno manda las cosas a la lavandería si no es para lavar la ropa, ¿cierto? Ok, ropa limpia, eso sería. Y luego de la descripción, ¿cierto? Yo podría decir entonces, ahí donde dice nueva programación, ahí uno podría describir
¿qué es lo que quiere decir con este nuevo mensaje o con este mensaje clave? Si yo estoy hablando de ropa limpia, entonces yo podría describir lavandería, ¿cierto?, que se especializa en ropa delicada, por ejemplo, una descripción, ¿sí? Ahora, ¿para qué? Y ahí van los objetivos, el para qué. Los objetivos siempre son una acción y siempre deben comenzar con un ar, el, ir, ¿cierto? Verbo definitivo, que efectivamente indican acción. Y en este caso, yo diría, por ejemplo, entonces, lavar. Podría ser mi objetivo, lavar ropa, ¿cierto? Entonces, dice, ¿y cuál sería la descripción? ¿Cierto? Lavar la ropa de nuestros clientes de la mejor forma, etcétera, etcétera, etcétera. Después dice para quién, ¿cierto? Y ahí estamos enfocados en el público objetivo, que era lo que yo le estaba mencionando. Entonces, ¿para quién? Entonces yo podría decir, a lo mejor, ¿cierto? Edificios, estoy poniendo solamente una idea, personas que vivan en un edificio en la cual no tenga lavandería. Un poco largo el público objetivo, pero eso yo podría enfocarme en eso. ¿Cierto? Yo podría poner ahí personas solas o personas que no cuentan con lavadoras en su casa. Entonces la descripción sería, está enfocado a personas que viven en edificios que no cuentan con sus propias lavanderías ni espacio para lavadoras, por ejemplo. Perdón. Bien. Sigamos. Entonces, hay que centrarse, dice, en los destinatarios. Permite identificar a nuestros interlocutores principales, a quienes sabremos qué contenidos son los más importantes transmitir y así diseñar los mensajes. Algunos ejemplos hay acá. Perdón. Si nuestro proyecto es un evento social, dice, o educativo, el destinatario principal es aquel que necesito que asista a dicho evento, ¿cierto? Seguramente podremos priorizar el tipo de público, pero si es un evento orientado a niños, ¿cierto? Pues probablemente podremos centrarnos en centros escolares o centros de padres, es decir, vamos a tener que enfocar nuestro proyecto efectivamente en el lugar donde nosotros quisiéramos hacer esto. En el ejemplo que yo le estoy dando, ¿cierto? A lo mejor uno de los ejemplos sería dar a conocer este proyecto precisamente en los edificios que no tengan lavandería, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo. Si nuestro proyecto es para fortalecer el desarrollo productivo de una región, seguramente tendremos que centrarnos en organizaciones de productores, empresarios regionales y decidores de políticas. Para cada uno de estos subtipos, dice, tendremos mensajes claves o tal vez mensajes similares con otro tono de comunicación según sea el caso. Ahí va a depender exclusivamente de qué es lo que estamos hablando. Entonces siempre como empezar un poco más desde arriba, siempre pensando que nuestro público objetivo puede estar no en forma individual, a lo mejor, sino que podría estar en lugares más grandes. Si ustedes están pensando, obviamente, en sus emprendimientos, y yo quiero atender a los adultos mayores, por ejemplo, a lo mejor me tengo que enfocar en hacer esta difusión en un club de ancianos de la comuna, o en las municipalidades donde estos clubes de ancianos están más o menos organizados y agrupados. Bien, pero para este plan de difusión, ¿cierto? Que ya vimos la primera parte que eran las 3 preguntas clave, también hay una matriz, ¿cierto? Y esa matriz hay que también está como un formulario que también te ayuda, ¿cierto?, a poder desarrollar esta difusión. Dice, en el caso que tenemos que presentar una estrategia acotada a un proyecto de subvención, lo ideal es poder identificar de antemano al menos estos 3 componentes que detallamos en el punto 2, que era lo que estábamos viendo. Y desarrollar una matriz,
¿cierto? La estrategia que reúne la información respecto a cómo lo llevaremos a cabo, ¿cierto? Porque una cosa es lo primero, digamos, para qué lo que es, para quién, ¿cierto? Para qué público, etcétera. Pero lo otro es, bueno, pero ¿cómo esto lo llevo a cabo? ¿Cierto? ¿Cómo bajo desde este pensamiento de ideas, ¿cierto? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo aterrizo? Entonces, para esto tenemos otra, que esta es una matriz, que era lo que yo les estaba mencionando, ¿cierto? Y los objetivos son el mismo objetivo que nosotros ya nos habíamos planteado en el primer recuadro, en este, ¿cierto? Aquí nosotros ya tenemos el para qué, ahí ya definimos cuáles son nuestros objetivos. Entonces, con respecto a ese objetivo, ¿cierto? Que recuerden que el objetivo es una acción, ¿cierto? Vamos a ir dándole forma a esta estrategia. Entonces, aquí dice, aquí hay un ejemplo, dice formato de estrategia, estrategia de comunicación institucional integral o plataforma cultural educativa digital o estrategias para creación y dinamización de comunidades digitales, laboratorios multimedia, etcétera. Entonces, ¿qué formato yo le podría dar? Por ejemplo, al ejemplo que yo les di, ¿cierto? Yo podría decir que podría yo reunirme con el comité del edificio, ¿cierto? Y poderles entregar y decirles cuál es el servicio que yo les puedo otorgar, ¿cierto? Podría ser una reunión, ¿ya? Que también podría ser como una actividad de difusión, ¿cierto? También esto podría ser a lo mejor un correo electrónico, que también se podría enviar en forma masiva, y eso es su formato. La actividad de difusión, ahí a lo mejor sería la reunión directamente con las personas que yo siento que van a ser activos en este proyecto. Aquí dice, por ejemplo, foros de intercambio de experiencia, gestión de redes sociales, dice convivios y actividades comunales y o barriales, ¿cierto? O sea, y ahí es la reunión con el público, definitivamente. Luego las tareas, ¿cierto? ¿Qué tareas yo tengo que hacer para poder lograr estas cosas anteriores, ¿cierto? A lo mejor dentro de lo que yo tengo que hacer, una de mis tareas sería redactar el correo de difusión, ¿cierto? Esa sería una de mis tareas. A lo mejor otra tarea sería imprimir folletos, ¿cierto? O flyer para ser entregados en la reunión, por ejemplo. Y los insumos que voy a necesitar están directamente relacionados con la tarea. Si voy a escribir un correo, ¿cierto? Obviamente voy a necesitar un computador, voy a necesitar internet, voy a necesitar impresora, ¿cierto? Si voy a mandar a hacer flyer, ¿cierto? Me voy a tener que diseñar el flyer, lo tengo que mandar a imprimir, ¿cierto? Etcétera. Entonces, si se dan cuenta, todo este cuadro tiene que ver, una parte tiene que ver con la otra, ¿ya? Haciendo todo esto, ¿cierto? Indudablemente que ya estamos haciendo el plan de difusión. El primer cuadrito es el que nos orienta, ¿cierto? Con las tres preguntas clave, y este último es el que ya efectivamente nos aterriza estas tres preguntas y esta formulación de preguntas que nosotros nos hicimos y nos respondimos o nos autorrespondimos. Profe, Dígame. ¿qué es eso de objetivo SMART? Es que es un ejemplo. Es un ejemplo, dice incrementar el número de asistentes usuarios a la actividad, programación de centro cultural en un 25% en 2 meses. Es solamente un ejemplo que también podría ser un objetivo, pero este es un objetivo secundario, ¿ya? A mí lo que me importa es lo que vimos acá en la primera parte, ¿ya? Porque esto ya es a largo plazo, ¿sí? ¿Es como un objetivo general y objetivo específico, algo así? Podría ser, pero el de abajo, si tú te das cuenta, está a largo plazo, porque dice 12 meses. Ah, ya. ¿Ya? Bien. Indudablemente que ya tenemos las tres preguntas, ya tenemos el diseño de nuestra difusión, ¿cierto? Con cada uno de los pasos que tenemos que hacer, pero además tenemos que ponerle fecha.
Y eso es súper importante, porque si yo no le pongo fecha, indudablemente que esto podría quedar ahí en el aire y finalmente no lo voy a hacer. Entonces lo que tenemos que tener es un calendario de actividades. Dice, una vez que tengas resuelta la información de la matriz, de la que vimos anteriormente, es cuando de verdad te pones a trabajar en los tiempos, el paso a paso de cuándo vas a hacer cada tarea, cada actividad y verificar si es posible y además si es realista. ¿Ya? De pronto uno puede poner toda la cosa súper maravillosa, pero resulta que en los tiempos a lo mejor no va a ser tan efectivo. Imaginemos, ¿cierto?, que esto yo lo hubiera querido hacer ahora, en las fiestas del 18 de septiembre, ¿cierto? Probablemente no me va a dar ningún resultado, porque en esa fecha la gente está enfocada en otra cosa, ¿cierto? Por eso es súper importante definir también en qué fechas yo creo que la gente va a estar absolutamente dispuesta para poder recibir toda esta información. Ahora, ¿cómo lo hacemos, cierto? Regularmente esto se llama carta Gantt, ¿cierto? Es donde tú pones las actividades que vas a hacer y que aquí podrían incluir todas las actividades, en el ejemplo que yo le estaba dando, ¿cierto? El correo electrónico, ya, ¿cuándo lo voy a hacer? Perfecto, ¿cuándo me voy a reunir con el comité? Me voy a reunir la segunda semana o el día X, ¿cierto? ¿Cuándo voy a lanzar cuándo voy a entregar los flyers, ¿cierto? Y por último, ¿en qué fecha o cuándo tengo que hacer todas las tareas para poder emitir los flyers, para poder redactar el correo, etcétera? Va a depender de las tareas que ustedes quieran poner acá, ¿cierto? De acuerdo a lo anterior, y en qué fecha efectivamente lo van a hacer. Si lo van a hacer el día 1, 2, 3, o lo van a hacer en la semana 1, la semana 2, la semana 3, ¿cierto? Siempre tratar de ponerle arriba en qué mes y qué año lo van a hacer. Si lo van a hacer el mes de septiembre, por ejemplo, ya, la primera semana de septiembre de tal fecha a tal fecha. Y aquí lo pueden ir completando inclusive con cruces en cada uno de los cuadraditos. Lo importante es que esto también no se tope, ¿cierto? No puedo tener dos actividades a lo mejor importantes el mismo día o la misma semana. Siempre tratar de intercalando las cosas de acuerdo y al ordenamiento, ¿cierto?, real y concreto en que efectivamente lo voy a poder hacer. Bien. De aquí en adelante, ¿cierto?, no vale la pena que lo veamos porque en el fondo esto es un ejemplo. Y es un ejemplo de un plan estratégico y de difusión de un laboratorio que se llama Biofarmac. Ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, después más tranquilito, pero esto es un ejemplo. Lo que sigue de ahí abajo es un ejemplo. ¿Qué es lo más principal de este PPT? Es esta ficha, ¿cierto?, con las 3 preguntas clave. Esto, que es nuestra estrategia, ¿cierto? Nuestro plan, digamos, efectivo. Y por último, nuestra carta Gantt, que es de las actividades. Esas son las 3 cosas principales que tienen que ver con este módulo. ¿Preguntas, chiquillos? Chiquillas, chiquilles, dijo Camilo. ¿Preguntas? Parece que no. ¿No? ¿Sí? ¿No? Profe, por ejemplo, ya, si yo quiero lanzar mi pyme en redes sociales, igual me van a servir como estas preguntas, como ya, ¿qué quiero Siempre te van a hacer? servir. Siempre te van a servir. Ahora, lo importante es que estas preguntas, de acuerdo al emprendimiento que tengas, siempre seas capaz de responder esas preguntas, ¿cierto? Porque tienes que tener un objetivo, ¿cierto? Porque tienes que saber a quién vas a apuntar, etcétera. O sea, tu emprendimiento tiene que ser capaz de responder esas preguntas. Eso es lo primero. ¿Ya, Anaís? ¿Me escuchó bien? Sí, sí, genial. Ok. Bien, eso sería lo primero, ¿cierto? Ahora, hay algunas cosillas, ¿cierto?,
que tienen que ver con esto del marketing. El público objetivo lo vamos a ver la próxima conexión el miércoles, que ahí hay un PPT exclusivamente del público objetivo, aunque ustedes ya lo pueden mirar, porque está disponible en el aula virtual y lo pueden ir revisando, ¿cierto? Antes de que nos juntemos. Pero aquí hay una parte importante que tiene que ver con los conceptos, ¿ya? Y lo vamos a mirar, ¿dónde lo tengo? A ver, lo voy a tener que dejar de acá porque creo que no lo abrí. No lo abrí. Vamos a ver si se abre esta cosa. Ya, ahí se está abriendo. Bien. Aquí vamos a ver, vamos a leer un poquito con respecto al tema del marketing, ¿ya? ¿Y por qué lo vamos a leer? Porque tiene que ver, obviamente, con la tarea formativa que van a hacer hoy día. Entonces, vamos a leer todos juntos, porque obviamente que esto es lectura, básicamente, y nos vamos a enfocar en estos dos autores, que es Kotler y Armstrong, que son dos personajes, ¿cierto?, que son muy entendidos en la materia del marketing y que son los que dan de alguna manera ciertos pronunciamientos en la cual toda la gente que hace este tipo de publicidad o marketing los siguen. Es como, a ver, como quien dice, en los recursos humanos, por ejemplo, hay un autor que se llama Chavenato, que Chavenato es casi Jesucristo con respecto a los recursos humanos, ¿cierto? En este caso es Kotler y Armstrong, son dos personas. Entonces dice, debido a que todos los días nos bombardean con comerciales de televisión, anuncios de periódicos, campañas de correo directo, visitas de vendedores, anuncios por internet, muchas personas piensan que el marketing es solo vender y anunciar. Sin embargo, la venta y la publicidad son únicamente la punta del iceberg del marketing, ¿ya? O sea, eso es como que lo que nosotros vemos, nada más. Estos dos conceptos, dice, anunciar y vender, si bien son importantes, son solo dos de las muchas funciones del marketing. Otras funciones del marketing es identificar, voy a correr a hoja, es identificar los mercados meta que mejor pueden servir a la organización y diseñar los productos y servicios y programas apropiados para servir a cada mercado. Esto convierte al marketing en mucho más que una simple función aislada de negocio. Es una filosofía que guía a toda organización a lograr sus objetivos, metas, visión y misión. La meta del marketing es crear de forma rentable la satisfacción de los clientes al generar relaciones cargadas de valor. El marketing como disciplina contribuye a la formación de personas altamente calificadas en cuanto a habilidades y capacidades para la realización de procedimientos con principios y valores que aplicarán en sus futuras áreas de trabajo dentro de la división del marketing. No es una actividad de las organizaciones que busquen engañar al consumidor o usuario del servicio al crear necesidades. Es preciso tener claro que las necesidades no se crean, ¿sí? Simplemente se contribuye a que los consumidores las descubran. Mira qué importante lo que dice ahí. Y aquí me voy de nuevo al ejemplo que yo les ponía del Reclame Quicks, ¿sí? Ahí ellos no te están vendiendo una necesidad de partida, porque indudablemente tener un lavaloza en la casa es, yo diría que importante, ¿cierto? Bueno, yo sé que a lo mejor en muchos hogares simplemente no hay plata para comprar Quicks y lavan con agua nomás, ¿cierto? Agua caliente. Pero por lo pronto, dentro de la cultura higiénica, ¿cierto? Que Chile tiene, todo el mundo compra, cual más que al menos, ¿cierto? Un lavaloza, ¿cierto? Pero ahí ellos no te están creando una necesidad, porque la necesidad está.
Lo que te están indicando, ¿cierto?, es que tú descubras cuáles son los beneficios que tiene este Quicks, que es biodegradable, que es renovable, que te cuida las manos, etcétera, ¿ya? Entonces no es que te estén creando la necesidad. Aquí hay un cambio de paradigma, porque regularmente cuando uno habla de marketing, es lo que regularmente te dicen. Ah, es que el marketing y la publicidad te crea necesidades que no tienes, ¿cierto? Te dicen que tenés que tener el último celular, etcétera. Pero eso ya está un poquito pasado de moda, ¿cierto? Porque la necesidad del celular ya no te la están creando. La verdad es que la necesidad de tener un celular, en el ejemplo que estoy viendo, si quieres tener un celular que tenga más funciones, ¿cierto? Lo más probable es que porque tu profesión o la utilidad que tú lo tienes lo puedes necesitar. Pero no es que te estén creando la necesidad, es porque tú tienes la necesidad para poder hacer un mejor trabajo, pongámoslo así, digamos, de esa forma. Definimos marketing, dice, como un proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos y de valores con otros. Este concepto se confirma con lo que la anuncia la American Marketing Association. Dice, el marketing es un proceso de planear y ejecutar el concepto, precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfacen los objetivos de los individuos y las organizaciones, ¿sí? Después dice, el principio elemental en el que se apoya el marketing es el de la satisfacción de las necesidades humanas. Y esto de satisfacción de necesidades humanas, ahí ustedes tienen un plus, digamos que bastante notorio, ¿cierto? Porque todo lo que ustedes hacen, de alguna manera, puede, ¿cierto?, sentir este placer, por decirlo de alguna manera, directamente en los cuerpos, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen como un plus distinto, porque si yo me compro un celular, a lo mejor efectivamente voy a tener un mejor aparato, pero en ningún caso, o a lo mejor sí, puede que haya alguien, ¿cierto? Me va a producir un placer así como directamente. Me va a dar un placer secundario por el hecho de que puedo hacer más cosas con el elemento, ¿cierto? Pero en el caso de ustedes, el placer de esta necesidad humana, las personas lo van a sentir ellos en su propia piel, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen quizás una ventaja con respecto a esto. Las necesidades humanas son estados de carencia, dice, percibida. Incluyen necesidades físicas básicas de alimento, ropa, refugio, seguridad, necesidades sociales de pertenencia y afectos y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. Esto que se menciona acá va directamente relacionado con la pirámide de las necesidades, ¿ya? Dentro de los estudios sociales se estudia esta pirámide de necesidades. Y en el primer piso, por decirlo así, siempre están las necesidades más básicas, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el comer, el alimentarse, etcétera. Después viene la vivienda, ¿cierto? Luego viene el reconocimiento social y en el último, en la punta de este triángulo de necesidades, está la autoexpresión o la autoconocimiento o la autosatisfacción, ¿cierto? Y es ese punto donde la gente logra llegar quizás en un minuto, pero siempre baja. Nunca nadie está permanentemente, ¿cierto? En esa punta, la cual tiene todo, tiene todo. Y de hecho, ustedes podrían también decirlo, ¿cuántas personas uno conoce en que uno dice, pero ¿por qué si tiene todo? ¿Cierto? Tiene todo para ser feliz y no lo es, ¿cierto? Bueno, porque el ser humano está regularmente navegando, ¿cierto? Por este mundo de cosas que a veces quiere, que lo tiene y que después ya no le satisfacen tanto y está buscando otras cosas, ¿cierto? Y eso lo podemos llevar o lo podemos traslopar de muchas formas.
Dice, la gente satisface sus necesidades básicas con productos y servicios. Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. El concepto de producto no está limitado a objetos físicos. Cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar producto, o por ejemplo un servicio, ¿cierto? Un servicio también podríamos llamar lo que es un producto. Un enfoque relativamente nuevo es el que busca, ¿cierto?, que el marketing sea una filosofía de vida personal que pretende aplicar sus principios a la vida de cada individuo. Es decir, todos nos encontramos cotidianamente haciendo intercambios de diversa índole con nuestros semejantes, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro espacio público y privado. Este proceso de intercambio bajo el principio de marketing debe cumplir con las características siguientes. El primero, el intercambio se debe realizar de manera voluntaria entre las partes, ¿cierto? Obviamente nadie puede estar obligado. Cada parte debe tener algo de valor para intercambiar, ¿cierto? O sea, el otro tiene que sentir que lo que tú estás entregando efectivamente tiene un valor. Se debe de beneficiar las partes involucradas. Yo te doy el servicio y tú me pagas por ese servicio. Según Kotler y Armstrong, existen 5 conceptos alternos bajo los cuales las organizaciones realizan sus actividades de marketing. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque en esto está un poquito enfocado el trabajo formativo que van a hacer. Primero tenemos producción, producto, vender, marketing y marketing social. Esos serían los 5 conceptos de Kotler y Armstrong. El concepto producción es el que dice que los consumidores prefieren productos que estén disponibles y sean económicos. Por lo tanto, dice, la dirección debe concentrarse en mejorar la eficiencia de la producción y la distribución. Ahí tenemos la definición del primer concepto. El concepto producto es la guía de los vendedores que dice que los consumidores prefieren los productos que ofrecen la mejor calidad, desempeño y características innovadoras. Por lo tanto, las organizaciones deberán dedicar su energía a mejorar continuamente los productos. Ahí tenemos el segundo concepto. Muchas organizaciones siguen el concepto de venta, en el cual los consumidores no comprarán nunca suficiente de los productos de la organización, a menos que ésta realice una labor de venta y promoción a gran escala. El concepto de marketing dice que el logro de las metas de la organización dependen de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores. Y por último, el concepto de marketing social dice que la organización debe determinar las necesidades, deseos e intereses de los mercados meta y entonces debe proporcionar valor superior a los clientes de forma tal que se mantenga o mejore el bienestar del consumidor y de la sociedad. El concepto marketing social es la nueva filosofía de dirección de marketing. Una vez que realizamos la conceptualización, lo que significa marketing, en el siguiente apartado exponemos los diferentes tipos de marketing y sus diferencias, pero eso no lo vamos a ver porque eso ya no es parte de lo que nos interesaba. ¿Mercado meta es como la meta del mercado? El mercado meta tiene que ver cuánto es lo que tú quieres vender dependiendo del público objetivo. Eso es el mercado meta. Bien, listo. Eso, si ustedes lo pueden volver a leer, lo van a encontrar en el aula, está como concepto de marketing, en la parte donde está la tarea formativa. Bien, chiquillos. Y ahora vamos a ver el tema de la tarea, la vamos a explicar, la tarea que tenemos que hacer este módulo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con todo lo que vimos hoy día?
¿cierto? El tema de la estrategia de difusión y con respecto a lo que leímos recién. Primero, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es completar el plan de difusión, ¿cierto? Análisis grupal del público objetivo, ¿cierto? Y, pero un poquito, ya. El plan, dice completar formulario de plan de difusión, pero eso tiene que ver con los trabajos que hicieron, ya con los trabajos que hicieron en la sumativa número 3, los que recién fueron evaluados, ¿ya? Pero como yo sé que no están todos los del equipo, eso lo van a hacer en forma posterior cuando hagan la tarea sumativa, porque ahora no lo van a poder hacer, porque obviamente dependía si estaban todos los del equipo, para que trabajaran precisamente en el plan que habían trabajado. Entonces, como eso no sucedió, ¿cierto?, porque esto está diseñado hace más de un mes, lo que vamos a hacer específicamente va a ser lo que dice acá. Dice, reconocimiento de los 5 conceptos de marketing indicados por Kotler y Armstrong. Producción, producto, vender, marketing y marketing social. ¿Pero en qué se van a enfocar? En la historia de Pato o Águila. Que eso me parece que todos lo vieron, o si no estuvieron, lo tienen que haber leído en el aula virtual, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que ir paso por paso, ¿cierto? Y van a tener que ver, ¿cierto?, cómo se devela o cómo se demuestra, ¿cierto?, en esta historia de Pato Águila, la producción, el producto, el vender y el marketing social. Los 5 conceptos de estos autores es lo que van a tener que describir o de alguna manera identificar, ¿cierto? Y lo van a tener que completar y ponerlo acá, con respecto a la producción, ¿cierto? Y a cada uno de los conceptos. Pero siempre enfocándose en el caso Pato o Águila. Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. No es tan difícil, chiquillos. Si ustedes se acuerdan bien de Pato o Águila, o si tienen la posibilidad de que alguno lo tenga como más fresco en la memoria, van a poder ir revisando. Importante que vuelvan a releer el concepto, ¿cierto?, según estos 2 autores, y que está ahí en el aula virtual. Me parece que están en la tercera hoja los 5 conceptos. ¿Estamos, chiquillos? No veo a nadie. Sí. Estoy solamente con Gerardo en este minuto. Sí. Estamos los 2 solos. Hasta la Diana, ¿verdad? Ahí llegó la Diana. ¿Ya? Sí, profe. Ok. Vamos a dividirnos en grupo entonces.